Hola a todos, gracias por acompañarnos. En el mes de la celebración del adulto mayor, nuestra operadora de pensiones ha coordinado una charla con el apoyo de la Oficina del Consumidor Financiero, una charla dirigida a nuestros clientes pensionados principalmente. Hoy nos acompaña Ernesto Solano, la Oficina del Consumidor Financiero. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sujei, para la Oficina del Consumidor Financiero es un placer poder compartir con ustedes este espacio tan importante para aquellas personas que ya están en esta etapa tan bonita. Y bueno, la idea es poder darle una serie de recomendaciones para tratar de gestionar lo más adecuadamente posible el tema del endeudamiento, que a veces nos juega malas pasadas, y la idea es poder lidiar con ese tema de la mejor manera. Así es, Ernesto. Justo la charla de hoy se llama o está titulada como Finanzas en la adultez mayor, ¿verdad? Ernesto nos va a dar algunas recomendaciones y abordarnos temas importantes respecto al endeudamiento, que es un tema pues al que muchas personas están expuestas y principalmente en su etapa de retiro. Entonces, tuyo el micrófono, Ernesto. Adelante. Muchas gracias. Voy a permitirme compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo el día de hoy. Ahí la pueden observar. Sí, señor. Muy bien. Como les decía, la charla de hoy es con respecto al tema de las finanzas en la adultez mayor, el endeudamiento y recomendaciones para poder salir lo más rápido posible de las deudas, que entendemos que en algún momento de nuestras vidas es completamente necesario el tema del crédito. Sin embargo, bueno, resulta un poco incómodo cuando llegan a cierta edad con nosotros. Entonces, la idea es ver de qué manera podemos salir más rápido de estas deudas. Lo primero que hay que mencionar es la realidad del retiro, tener en perspectiva cuáles son esas realidades, ¿verdad? Que se dan cuando estamos en esa etapa de nuestra vida. Lo primero que hay que indicar es que hay una disminución de los ingresos. Es evidente que cuando nos pensionamos no vamos a tener el mismo ingreso que teníamos durante nuestra vida laboral. Entonces, por ende, tenemos que ser o prever esa realidad, que nuestros ingresos al momento de jubilarnos van a bajar. Por eso es que se hace necesario prever esta situación, y, por ejemplo, tener un fondo complementario de pensiones, o bien cualquier otro tipo como de ahorro que complemente nuestra pensión. También hay una persistencia de los gastos. No es como que ya una vez que llegamos a nuestra etapa de jubilación ya se nos van a quitar todos los gastos. Más bien, en muchos casos hasta pueden aumentar dependiendo de la situación de la salud física de la persona. Entonces debemos de entender que esos gastos van a persistir en el tiempo. También van a aparecer algunos gastos novedosos, como les decía, los medicamentos. Vamos a tener que estarnos haciendo exámenes constantemente, posiblemente. Van a generar consultas médicas con diferentes especialistas para saber cómo va nuestra salud física. Entonces, tenemos que ser precavidos y entender que van a aparecer nuevos gastos por ahí que tal vez no teníamos tan mapeado. También hay que entender que nuestra expectativa de vida va a ser más prolongada. Estudios en este campo sugieren que las personas van a vivir más. Entonces no es lo mismo la expectativa de vida que había en los años 70, 60 o inclusive 80 a la expectativa que tenemos hoy día. Entonces debemos de prever que ya posiblemente vamos a llegar a los 85 años, y si llegamos a esos 85 años hay mucha posibilidad que lleguemos a los 90 y así sucesivamente. También, al mismo tiempo, una sobrevivencia más saludable. Cada vez las personas tienen una vejez bastante saludable debido a los avances en la seguridad social de nuestro país, y esto entonces nos hace pensar que debemos de tener en mente que vamos a tener esa posibilidad de vivir con mejor salud. También mayor apertura social de los nuevos eh, viejos, por así decirlo. Es decir, esto quiere decir como de que hay mayor posibilidad
en los campos sociales de la participación de las personas adultas mayores. Entonces, esto genera también que pensemos de una forma un poquito diferente en cuanto a esa apertura social, esa convivencia social que se genera en esta etapa. Ahora, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Y sí o sí tenemos que hacer alusión a estos tres conceptos de salud que ya en algunos otros medios, en algunas otras literatura, por ejemplo, libros, lo mencionan siempre de manera recurrente, y es que tenemos que prepararnos desde la parte física, de la parte mental y de la parte financiera. No podemos dejar de lado ninguna de estas tres, y lo tenemos que ver más bien como un tema de complemento. Tenemos que complementar el tema de la salud física, el tema de la salud mental y el tema de la salud financiera. Sabemos que cuando alguno de estos está un poquito ahí medio mal, va a repercutir, por ejemplo, el tema financiero siempre va a repercutir en la parte mental y en la parte de la salud física. Cuando estamos pensando en las deudas que tenemos, que no sabemos cómo pagarlas a fin de mes, bueno, ahí nos dan tal vez temas de estrés, nos da temas de ansiedad en la parte mental, y en la parte física hasta nos puede generar gastritis, colitis y todos esos padecimientos que se genera con ocasión del tema del estrés y el tema también financiero. Entonces debemos tener en cuenta que estos tres temas se complementan. Por salud física, vamos a entender, desde luego, como la ausencia de enfermedades, al menos severas. Cuando las personas avanzan en la edad, se entiende que aparecen algunos padecimientos y molestias, por ejemplo, las articulaciones, movilidad, el sueño, la diabetes, hipertensión, depresión, son esos ejemplos de problemas severos que se nos pueden generar, ¿verdad? Entonces, todos esos padecimientos físicos tenemos que tener algún cierto control, y por eso es que tenemos que tener presente siempre cuáles son esa situación física que estamos viviendo, para también poder llevarla de la mano con los otros temas de la parte mental y la parte financiera. Por salud mental, vamos a tener esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice: es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, vean qué interesante, porque habla de un tema de bienestar, y ahí lo ligamos, entonces lo vamos ligando al tema, desde luego, financiero, y el tema físico. Entonces, la idea es también tener esa posibilidad de tener una vejez en este momento de la vida bien productiva, bien fructífera, que pueda también generar una contribución a la comunidad. Y por salud financiera, vamos a entender que es la salud o es la capacidad de cumplir con nuestras obligaciones financieras, poder tener cierta tranquilidad ante el futuro financiero y poder tomar decisiones razonables de carácter financiero. Entonces, vean qué importante, porque habla de poder cumplir con nuestras obligaciones financieras. Es como lo principal, debido a que se entiende que, bueno, cuando tenemos obligaciones tenemos que cumplirlas de conformidad con lo que pactamos, ¿verdad? Y lo que también se busca es tener tranquilidad, que esto no nos genere un problema físico y un problema mental. Y también lo que buscamos es que con esa salud financiera podamos tomar decisiones razonables. Como les decía al inicio, el tema tal vez del endeudamiento es casi que imposible en algún momento de nuestras vidas, porque tal vez necesitamos comprar nuestra casa y no tenemos para comprar el 100% de cash, en cash, ¿verdad? O en efectivo. Entonces, la idea es de que podamos tener insumos o herramientas para tomar decisiones razonables que no comprometan nuestro futuro. Entonces, qué puede ser una jubilación exitosa? ¿Qué podemos entender que tenemos una jubilación exitosa, o qué vamos a entender por jubilación exitosa, para que cuando lleguemos en ese momento digamos: sí, tenemos una jubilación exitosa? Bueno, posiblemente tres preguntas serían útiles para también contestar esta principal, y básicamente es hacernos la consulta desde la perspectiva o dimensión psicológica o mental de si tengo o había definido en algún momento un proyecto de vida. Esto es importantísimo desde toda perspectiva y desde toda etapa de nuestra vida. Siempre debemos de tener muy claro
cuál es nuestro proyecto de vida. Llámese si nuestro proyecto de vida gira en torno a un tema profesional o gira en torno a un tema familiar. Es decir, tenemos que tener muy claro cuál es ese proyecto de vida, cuáles son esas metas que nos vamos a proponer, cuáles son esos objetivos y a partir de allí, bueno, ir construyendo todas esas actividades o esas acciones que me van a permitir a mí cumplir con esos objetivos de vida. También desde la perspectiva o dimensión financiera, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué tan importante es la independencia financiera para mí? ¿O qué tan factible es? Y este concepto de independencia financiera se ha venido hablando más recurrentemente y es esa posibilidad de no tener que depender del tema financiero, por ejemplo, para esta etapa de la adultez, o bien para el tema cuando estamos en nuestra vida laboral, no tener, por ejemplo, que endeudarnos para poder pagar una maestría o una especialidad o inclusive un doctorado. Entonces, tenemos que hacernos este cuestionamiento de qué tan factible va a llegar a ser el tema de la independencia financiera cuando llegue ese momento tan esperado que es la jubilación. Y también desde la perspectiva física, ¿cómo está la salud en general? ¿Cuánto podremos vivir después del retiro? Y estas tres preguntas que van tanto en la perspectiva psicológica como financiera como física, se van a relacionar precisamente para poder contestar la pregunta de qué puede ser una jubilación exitosa. Entonces, como pueden observar, todas estas tres preguntas referentes al tema de la dimensión financiera, mental y psicológica y física, nos van a permitir a nosotros poder entender un poco más qué es lo que buscamos con una jubilación exitosa. Y esto sin duda alguna atañe al tema de una estabilidad, un balance en esas tres dimensiones para poder decir, sí, tenemos una jubilación exitosa. Conste, no hay recetas mágicas. Las realidades de las personas son muy diferentes. La realidad mía cuando me vaya a jubilar no es la misma de mis padres y así va a ser muy diferente para todas las personas. Sin embargo, teniendo muy claro estos temas, nos van a permitir a nosotros, bueno, tratar de encaminar esa jubilación de una forma más exitosa. Y a lo largo de ese camino pueden presentarse muchísimos obstáculos. Posiblemente cuando empecemos a intentar aplicar estas recomendaciones y estas ideas, posiblemente en la primera no nos va a salir muy bien, pero bueno, tenemos que persistir y esto lo relaciono mucho con el tema de los hábitos, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el tema del ahorro, que al inicio cuesta un poco ahorrar, pero cuando empezamos a cambiar nuestro patrón de consumo, cuando empezamos a cambiar esa forma de ver el tema financiero, ya se van generando cambios bastante notorios. Con respecto a las estrategias para salir de deudas, porque tal vez ustedes pueden decir, bueno, todo esto sí muy claro, tal vez muy importante, pero ¿cómo hago para salir de deudas? Si ya estoy metido en deudas y ya llegó el momento de mi jubilación, ¿qué puedo hacer para poder salir de esas deudas que tanto me aquejan? Bueno, primero tenemos que tener claro por qué las personas se endeudan. Ese tema que siempre se trae a colación y a veces no le ponemos bastante atención al tema y es importante tenerlo presente para a partir de allí saber cómo poder salir de esas deudas. Lo primero que debemos decir que las personas tienen múltiples factores para endeudarse, o sea, tienen múltiples razones para endeudarse. Lo principal o normalmente la gente se endeuda por proyectos como tal, por ejemplo, la compra del vehículo para movilizarse al trabajo, la compra de la vivienda. Creo que el 90 y resto por ciento de personas tienen que sacar un crédito para endeudarse y comprar la casa. El crédito del estudio, muchas personas también tienen que endeudarse para poder sacar esa maestría o esa licenciatura o esa especialidad que tanto desean para tratar de tener un poquito más de ingresos. También las personas se endeudan para enfrentar emergencias, accidentes, enfermedades, la situación de algún familiar y lo ideal es que la persona tenga, por ejemplo, un fondo de emergencia que precisamente cubra para este tipo de situaciones. Sin embargo,
para aquellas personas que no tienen este fondo de emergencias, bueno, van a tener que echar mano de posiblemente de un crédito. Y aquí hago un paréntesis que normalmente se recomienda tener como tres tipos de ahorros. El ahorro para corto tiempo, que es, por ejemplo, el fondo de emergencias para cubrir ese tipo de situaciones. El ahorro a mediano plazo, que es como para un objetivo específico que la persona tenga, llámese vacacionar, llámese eh, pagar los estudios, y un ahorro a largo plazo que puede ser para complementar el tema de la pensión. Entonces, eso es como lo que normalmente vamos a encontrar en la literatura y en los consejos de las personas expertas en ese tema propiamente el ahorro. Y también a veces nos endeudamos para iniciar un negocio. Con ocasión de la pandemia, muchas personas tuvieron que emprender y en ese momento no tenían tal vez ahorros y tuvieron que apalancarse, que se le llama eso, como a echar mano al crédito para poder empezar una actividad privada para generar ingresos. Entonces, muchas personas sacan ese crédito para poder empezar a generar. También por consumo. Hay personas que tal vez no tienen el 100% del dinero para poder viajar a fin de año, entonces sacan un crédito para complementar o bien sacan un crédito completo para poder vacacionar. Entonces, estos créditos de consumo se entienden que le van a permitir a la persona poder cumplir con esos objetivos. También ligado al tema de cómo salir de deudas, tenemos que tener muy claro cuándo estamos en presencia de un endeudamiento bajo o normal o cuándo estamos en presencia de un endeudamiento alto o crónico. Estos son unos números que ha hecho la Oficina del Consumidor Financiero, y es como una medición, ¿verdad?, que tenemos que nos ha resultado ser bastante efectiva, como para saber si estamos bien o mal en cuanto al tema del endeudamiento. Y decimos que una persona tiene un endeudamiento bajo o normal cuando destina entre un 30 y un 35% de sus ingresos al pago de créditos. Ahí la persona tiene posibilidad de generar ahorro, puede modificar bastante bien cuando, por ejemplo, si hay un crédito que le sube la tasa, entonces puede enfrentar muy bien el pago de esa cuota. También decimos que la persona está en un endeudamiento alto cuando destina entre un 40 y un 60% de su ingreso mensual en el pago de créditos, y muy alto cuando más bien destina entre un 60 y un 75%. Ya ahí estamos en presencia de un endeudamiento muy alto y es más difícil poder, por ejemplo, solventar una situación imprevista. Y por último, tenemos ya el tema del endeudamiento crónico, que es cuando la persona destina más del 75% de su ingreso en pagar deuda. Aquí consideramos que es muy difícil lo que la persona pueda hacer para solventar o para salir de este endeudamiento, y se recomienda, por ejemplo, ir a un proceso de cobro judicial y esperarse algún tipo de tiempo para generar algún arreglo con la entidad, pero es más difícil que se puedan solventar las situaciones en esta etapa del endeudamiento crónico. También es importante tener claro cuándo es adecuado endeudarse. Sabemos que no siempre se va a dar como el escenario para decir, bueno, en este momento es adecuado endeudarse, pero lo importante es tener esos elementos suficientes para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, en cuanto a este tema de cuándo endeudarse, es elemental que la persona se haga dos preguntas. Primero, si necesita el crédito, porque a veces nos ha pasado, y ahí debo aceptarlo, que a mí me ha pasado que a veces me llaman y me dicen, vea, le tengo preaprobado un crédito, tiene excelentes condiciones, simplemente me tiene que decir sí o no y ya con eso el dinero está depositado en su cuenta. Pero bueno, tal vez no me hice la pregunta de si lo necesito o bien si lo puedo pagar. Simplemente me dejé guiar por el tema de que tengo un crédito preaprobado con las mejores condiciones para por lo que lo utilice para lo que yo quiera, y no me piden casi que ningún tipo de requisito. Entonces me dejo guiar por ese ofrecimiento que me están dando. Entonces, aquí, insisto, una vez más, el tema de la definición de objetivos
tiene que ser trascendental, o sea, tiene que la persona tener muy claro cuáles son sus objetivos para que esas decisiones de aceptar un crédito que tal vez no necesita o no puede pagar, no trunquen el objetivo final como tal. Por ejemplo, si el objetivo es comprar una vivienda, se recomienda que la persona no financie más de un 80%. Entonces, ahí uno dice, bueno, lo necesito, sí, necesito comprar la casa, pero ¿lo puedo pagar? Bueno, sí lo puedo pagar, pero hasta un 80% del financiamiento. No puedo financiarme el 100% porque la cuota posiblemente no me va a alcanzar. Entonces, tenemos que tener esa posibilidad de hacer ese razonamiento. También el tema del crédito de los estudios universitarios. Ese ejemplo puede servir muy bien como para poder determinar si es adecuado o no endeudarse. Uno dice, bueno, con un crédito para estudiar, posiblemente me va a permitir a mí aspirar a tener un ingreso mayor en algún momento. Entonces voy a pagar, voy a volver a pagar la posibilidad del crédito como tal y también me va a quedar más dinero para sufragar otro tipo de gastos. Y creo que aquí vamos llegando al tema como principal en el sentido de cómo salir de la deuda, cómo poder solventar ese problema de endeudamiento que tanto nos aqueja. Bueno, creo que es indispensable para poder salir de las deudas tener bien identificado cuáles son esas deudas que tenemos. Y esto le llamamos el mapeo de deuda. Y es básicamente como tener una estrategia, ¿verdad? De cumplir con las obligaciones de pago mensual y también identificar cuáles son las condiciones de esas deudas, cuál es el plazo, cuál es la tasa de interés, cuáles son las entidades financieras. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo se puede ver visualizado un mapeo de deuda? Bueno, así se ve identificado un mapeo de deuda. Básicamente se indica la entidad, el monto inicial del crédito, el saldo actual, el monto mensual que destinamos al pago de ese crédito, la tasa de interés, la fecha de inicio y el plazo como tal del crédito. Y aquí ponemos eh, la entidad a la que le debemos y ahí vamos llenando este mapeo. Esto puede hacerse perfectamente en un cuaderno o si son tecnológicos en un celular o en una tablet, como ustedes gusten. Lo importante es que lo tengan identificado. Y el problema de hacerlo mental es que posiblemente, como sucede también con el presupuesto, la gente no lo tenga muy claro. Es muy difícil poderse acordar, por ejemplo, de los saldos, muy difícil entender las variaciones de las cuotas o si ya vamos por el mes tal del plazo. Entonces es importante tenerlo como bien establecido en físico, ya sea digital o físico en papel, ¿verdad? Pero sí tenerlo por escrito para que sea muchísimo más fácil para la persona tomar decisiones. Ligado a esto, hay un método que es bastante eficiente para salir de deudas y ustedes se preguntarán, bueno, en qué consiste este método TAS? Y básicamente este método TAS es o son tres posibilidades que me permite salir antes de una deuda. Y el primero es la posibilidad de pagar la tasa de interés más alta, es decir, el crédito que tiene la tasa de interés más alta. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de pagar el crédito con la tasa de interés más alta? Porque es el crédito a donde yo estoy destinando más, un porcentaje más alto en el pago de intereses. Entonces, la idea de salir más rápido de ese crédito es no pagar tantos intereses por mucho tiempo. Entonces, si nos vamos al tema del mapeo de deuda, que ese es el ejemplo que les ponía, en este caso, si utilizamos el ejemplo de pagar la tasa de interés más alta, estaríamos pagando este crédito, el del banco le prestamos, ¿verdad? Que tiene una tasa del 8.5, el otro tiene una tasa del 8 y otro del 6. Entonces, con ese método, primero, vamos a pagar esta deuda porque tiene la tasa de interés más alta. Aquí no importa el plazo, el saldo como tal, ni la cuota que estamos pagando, sino es la tasa de interés. La otra forma para salir de deudas es aplicar o pagar el crédito con la antigüedad de la deuda, por ejemplo, la más nueva. Esto quiere decir de que cuando una persona normalmente solicita un crédito y lo formaliza,
durante los primeros años de pagar ese crédito, si ustedes ven la composición de la cuota, no sé, pongamos un ejemplo, que la cuota sean de 200.000 colones, prácticamente 190.000 va destinado a pagar intereses y solo 10.000 colones irían a abonar el capital o bajar el capital. Entonces, ¿qué pasa si abonamos o tratamos de salir de la deuda más nueva? Bueno, que eso va a permitir que el porcentaje de capital que después vayamos a pagar sea mayor y así vayamos a salir más rápido de esa deuda. Y por otro lado, tenemos la del saldo actual más bajo. Esta forma de pagar rápido la deuda genera como un tema ahí mental de que yo digo, bueno, si le hago abonos extraordinarios a esa deuda, voy a salir más rápido y evidentemente juega un tema ahí visual de que, bueno, esta es la deuda más baja y ahí voy viendo que el saldo va bajando rápido, rápido y eso motiva a la persona de salir más rápido de la deuda. Entonces, igual, hagamos el ejercicio. ¿Cuál es la deuda con el saldo actual más bajo? En este ejemplo es la deuda con la cooperativa Patitos Felices. Entonces, en este caso pagaríamos este saldo y entonces decimos, ok, ya elimino esta operación y ahora me enfoco en estas dos. Y después ya, entonces uno puede decir, bueno, cuando tengo que tomar esa decisión de eliminar estas dos, voy a decir, bueno, voy a salir de la que tiene la tasa de interés más alta. O el otro método, la antigüedad, la más nueva, que en este caso sería, creo que sería esta, ¿verdad? Que es la deuda más nueva. Ya eso va a depender de lo que la persona quiera. En muchas ocasiones a nosotros nos dicen, es que quiero hacer un abono extraordinario o pagar anticipadamente para que me quede más liquidez. Bueno, entonces, si la idea es tener más liquidez a fin de mes, usted toma la decisión de conformidad con ese objetivo. Ya toma la decisión si quiere salir de la tasa de interés más alta o la deuda más nueva o la del saldo actual más bajo. O si lo que la persona quiere es no pagar tantos intereses, bueno, toma la decisión de conformidad con ese objetivo. Aquí insisto, el tema de los objetivos es elemental. La persona tiene que tener muy clara cuáles son esos objetivos. Otro tema indispensable para poder salir de las deudas es tener claro el presupuesto. Y el presupuesto no es lo mismo que el mapeo de deudas. ¿Por qué? Porque en el presupuesto se va a establecer las deudas, se van a establecer los ahorros que la persona tiene como tal, va a indicarse también los ingresos que la persona tiene, llámese pensión, llámese trabajos por servicios profesionales, etcétera. O inclusive muchas personas se pensionan y continúan laborando, entonces también tienen un salario. Entonces, se indican todos esos ingresos que la persona tiene, todos los ahorros, todas las deudas y los gastos normales que esa persona o la familia tienen. Esto, insisto, me va a permitir a mí tener claro cuál es mi situación real, cómo estoy destinando mi ingreso, cómo estoy distribuyendo mi ingreso. Y además, permite también como tener mentalmente ese tipo de limitaciones o ponerme como esas advertencias de que si estoy bien o estoy mal. Entonces es indispensable tener claro cuál es nuestro presupuesto, ya sea quincenal o mensual. Ya esto va a depender de la realidad de la persona, pero es indispensable tener un presupuesto. Además, debemos de tener temas muy puntuales que en mente no podemos olvidar para poder decir que tenemos una jubilación exitosa. Entonces, al momento del retiro, tenemos que entender que nos va a llegar dinero de la liquidación laboral, es decir, la cesantía, las vacaciones, etcétera. La pensión del IBM también, ya después de que se hace esa liquidación, nos va a llegar al mes siguiente lo que es la pensión del IBM o el régimen universal que corresponda. Eventualmente también nos van a dar el tema del FCL. Entonces, es mucho dinero que nos va a llegar pronto. O sea, en cuestión de 1 o 2 meses vamos a tener muchísimo dinero y debemos de saber y de tomar decisiones bastante razonables. No podemos dejarnos guiar por esas emociones, no podemos dejar guiarnos por esa amistad o ese familiar que nos está buscando para que le ayudemos, porque sabe que nos va a llegar ese dinero cuando nos pensionemos. Entonces tenemos que mapear muy bien
qué es lo que vamos a hacer o cuáles son los objetivos que esa persona tiene cuando se vaya a retirar. Lo ideal es no tomar decisiones por lo menos al menos 2 semanas, es decir, deje ese dinero ahí, si ya, bueno, ya pasó muchísimo tiempo sin ese dinero, bueno, no importa, pasar tal vez 2 semanas más como para que usted pueda tomar decisiones con tranquilidad, tomar esas decisiones de manera razonable, sin que nadie lo perturbe, sin que nadie incida en esas tomas de decisiones. Elaborar una lista de lo que nos gustaría hacer con los fondos, o sea, decir, bueno, quiero viajar, quiero, no sé, cambiar el carro, quiero hacer unos arreglos a la casa, quiero hacerme exámenes, quiero, etcétera. O sea, todo ese tipo de lo que la persona quiere hacer, ponerlo en documento en digital o por escrito, pero tenerlo bien claro, porque a partir de allí son las acciones que va a tener que tomar después de ello. También esto supone la administración de recursos que debieran durar entre 15 o 20 años. Como les decía al inicio, las personas cada vez están viviendo más, entonces tenemos que ser muy prudentes en que no nos podemos gastar ese dinero de la noche a la mañana. Tenemos que saber que posiblemente si llegamos a los 65 años, nos jubilamos, vamos a vivir 15, 20, 25, 30 años más. Entonces tenemos que meter dentro de esta lista esa perspectiva de vida que va a ir en aumento. También, bueno, actuar y priorizar. Creo que es indispensable también hacer como esa lista de prioridades, qué es lo que necesitamos hacer más rápido para poder cumplir con esos objetivos y actuar, tomar decisiones lo más prudentes posibles, pero también actuar, ser bastante categóricos en la forma en la que vamos a tomar esas decisiones. Y también entender que la satisfacción inmediata nos llena de placer, pero la planificación y definición de metas a corto, mediano y largo plazo nos garantiza la calidad de vida y vejez digna. El ser humano está muy dado a tomar decisiones sobre la base de las emociones, es decir, a veces no gestionamos adecuadamente las emociones y a veces esto nos genera repercusiones negativas que queremos y a veces consideramos que lo de hoy, el hoy es lo importante y no vemos más allá, no vemos el futuro. Entonces, desde ya yo insto a las personas que tal vez les falta un poco para jubilarse y a los que ya están jubilados, siempre ir ver un poquito más allá y entender que es importante el hoy, pero todavía es más importante el mañana. Entonces, esto nos va a permitir tener una calidad de vida y una vejez digna y la idea es que ustedes puedan llegar sin deudas a este momento tan bonito de la vida como es la jubilación. Pero bueno, si llegamos con deudas, ¿cómo hacer para salir más rápido de ellas? Esto es básicamente lo que les traía el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención y espero que estos consejos, estas ideas que les traje el día de hoy sean de la mayor utilidad posible. Muchísimas gracias, Ernesto. De nuestro lado, queremos hacer énfasis en que ojalá no comprometamos el monto de la pensión complementaria para pagar deudas, ¿verdad? Porque ese monto puede variar al momento de recálculo. Entonces, estamos comprometiendo un monto que después no vamos a tener seguridad de si se va a mantener en el tiempo. A veces aumenta, a veces disminuye, dependiendo del plan de beneficio o la modalidad de pensión seleccionada. Entonces, ese sería también un consejo que queremos darle a todos nuestros clientes pensionados. De todo corazón, ojalá y las recomendaciones que nos ha dado hoy Ernesto sean de mucho valor para todos ustedes. Muchísimas gracias, Ernesto, y esperamos que hayan disfrutado de la charla. Buen día. Sí. Muchísimas gracias. Buen día.